Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el dogma central. Pues bueno, el dogma central de la biología molecular es un concepto que describe el flujo de información genética en las células. Y este establece que la información genética fluya en una dirección, que es del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, pase a ARN, que es el ácido ribonucleico, para finalizar en la proteína. En este proceso el ADN contiene la información genética y esta va a se transcribe, en ARN mensajero, que es el ARNM, y el ARNM se va a traducir en una proteína. El dogma central fue propuesto por Francis Crick en 1958 y esto ha sido fundamental para entender la biología molecular y la genética. Aquí podemos ver un poco de lo que es el proceso. Y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre la replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso por el cual la célula hace una copia exacta de su ADN antes de la división celular. Este proceso es fundamental para que la vida y cada persona pueda seguir con su propia herencia genética. Y pues bueno, los pasos para la replicación van a empezar en la iniciación, que en esta comienza con la unión de proteínas específicas a la región de origen de replicación, para después hacer el desarrollamiento, que es la doble hélice del ADN, se desenrolla y se separa en dos hebras. Después sigue la síntesis de la hebra líder, que una enzima llamada ADN polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra líder. Y después sigue la síntesis de la hebra rezagada. El ADN polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra rezagada, pero en segmentos cortos llamados fragmentos de Okazaki. Después sigue la unión de los fragmentos de Okazaki. Una enzima llamada ADN ligasa une a los fragmentos de esta misma para formar una hebra continua. Y para finalizar sigue la verificación y corrección. El ADN polimerasa verifica y corrige cualquier error en la secuencia de ADN. Bueno, aquí podemos ver lo que es la hipótesis sobre la replicación del ADN, que van a existir tres, que es la conservativa, que es donde la cadena madre se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula. También está la dispersiva, que son fragmentos de la cadena madre, se van a una célula y fragmentos de una nueva a otra. Y la semiconservativa, que es donde una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a otra célula. Aquí, como podemos ver, es cuando el ADN se replica y forma una copia exactamente igual a la original, que sería la teoría conservativa. En la dispersiva aquí podemos ver que ya hay un cambio en el orden, y la semiconservativa también aquí la podemos ver. Aquí podemos ver el significado de la replicación. La replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula se va a dividir, necesita replicar el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente en la molécula de ADN vieja.
Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas formadas en el proceso de división celular. Aquí, como podemos ver, son los componentes necesarios para que el ADN se pueda replicar, que va desde los desoxirribonucleótidos trifosforilados, también proteínas, que son proteínas de iniciación y fijación, y diversas enzimas como es la helicasa, que es la que rompe puentes de hidrógeno, topoisomerasa, que elimina tensiones y superenrollamientos. También la RN polimerasa, que es la que hace la síntesis de cebador. También la DNA polimerasa 3, que es la reina de la réplica conductora, entre otras. Aquí podemos ver las fases de replicación en procariotas, que es la iniciación, elongación y terminación. Ahora vamos a hablar sobre la replicación de ADN en procariotas. En las bacterias existe un solo origen de replicación denominado ORI-C, y a partir de este único punto de origen, la replicación regresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento. Y pues bueno, les voy a explicar sobre un poco más a fondo esto. Pues bueno, para la replicación de ADN en procariotas es fundamental para la supervivencia y reproducción de estos organismos. Bueno, el proceso, como se los mencioné, comienza en la iniciación, que en esta inicia el origen de replicación, donde se unen las enzimas necesarias para después hacer el desenrollamiento, que es donde la helicasa desarrolla la doble hélice de ADN, creando una horquilla de replicación, para después hacer la síntesis, que es donde el ADN polimerasa sintetiza la nueva cadena de ADN en ambas direcciones a partir del origen de la replicación, para después hacer la unión, que es donde la ligasa se une a los fragmentos de ADN recién sintetizados, y finaliza en la terminación, que es donde se completan las horquillas de replicación, se encuentran en el extremo del cromosoma. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la replicación semiconservativa del ADN. La replicación del ADN en procariotas es bidireccional. Esto quiere decir que va de un lado a otro, ya que a partir del punto de origen regresa en dos direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. Cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las hélices se sintetiza de forma continua, que es la hélice conductora, también llamada hélice líder, mientras que la otra hélice se sintetiza de manera discontinua, que es la hélice retardada, también llamada hélice retrasada, a base de fragmentos cortos o fragmentos de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es semidiscontinua.
Aquí podemos ver cómo es un poco del proceso, que es donde la doble hélice del ADN comienza, para después los puentes de hidrógeno se rompan y la hélice se abre para formar dos doble hélices. Para después la cadena de ADN actúa como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. La replicación produce dos hélices dobles de ADN, cada uno con una cadena nueva y vieja, y así continuamente. La replicación siempre se produce en sentido de 5' a 3', que aquí podemos ver que es de acá a acá, siendo el extremo 3' un OH libre, el punto a partir del cual se produce la elongación del ADN. Y pues bueno, aquí en la terminación el ADN polimerasa 1 degrada los cebadores y los reemplaza por ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Bueno, ahora la replicación de ADN en eucariotas es muy similar a lo que ocurre en procariotas. Las histonas antiguas se funcionan con la hebra conductora. Hay un gran número de replicaciones u horquillas. Es más lento, es 10 veces más lento por la existencia de histonas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños y generalmente estos contienen 135 nucleótidos. Ocurre durante la interfase del periodo o fase S del ciclo celular y ocurre siempre en el interior del núcleo. Bueno, mi nombre es Jorge Francisco Leiva Ochoa, soy del segundo B y hoy les voy a hablar sobre el proceso de traducción. Bueno, primero, ¿qué es la traducción? La traducción es el proceso por el cual la información genética contenida en el ARN mensajero, que es el ARNM, se utiliza para sintetizar una proteína y pues bueno, este proceso es fundamental para la expresión genética y la síntesis de proteínas en las células. Aquí podemos ver un poco de lo que les dije. El aparato decodificador es la secuencia primaria de un polipéptido que va a contener ribosomas, que es el RNA más proteínas. También el tRNA, que es el portador de aminoácidos, el mRNA, que es el portador del mensaje cifrado. Y pues bueno, en total tiene un 95% de RNA. Aquí podemos ver un poco de el ARN ribosomal. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es el proceso de la traducción. En la traducción vamos a tener diversas fases. La primera fase es la iniciación, que en la iniciación, el ribosoma se une al ARNM y se posiciona en el codón de inicio, que es el AUG. El ribosoma está compuesto por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. La subunidad pequeña se une al ARNM y se desliza hacia el codón de inicio. La subunidad grande se une a la subunidad pequeña y se forma el complejo de iniciación.
Bueno, la segunda fase es la elongación. La elongación es la segunda fase de la traducción. En esta fase, el ribosoma lee la secuencia de nucleótidos del ARNM y ensambla los aminoácidos correspondientes. El proceso de elongación implica la unión de aminosil ARNT, que es el ARN de transferencia, al ribosoma. El aminosil ARNT se une al ribosoma en el sitio A, que es el sitio de unión del aminoácido. El ribosoma cataliza la formación de un enlace peptídico entre el aminoácido y la cadena polipeptídica en crecimiento. Y bueno, por último, la terminación. La terminación es la tercera fase de la traducción. En esta fase el ribosoma alcanzó el codón de terminación UAA, que aquí lo podemos ver. También el UAG o UGA en el ARNM. El ribosoma se detiene y la cadena polipeptídica se libera. La subunidad grande y la subunidad pequeña del ribosoma se separan, que aquí lo podemos ver. Bueno, algunos de los componentes que se involucran en la traducción son los ribosomas, que son los organulos responsables de la traducción. El ARNM es el molde que contiene la información genética para la síntesis de proteínas. El ARNT, que es el adaptador que transporta los aminoácidos al ribosoma. Los aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Las enzimas, como la aminosil ARNT sintetitasa, que se une a los aminoácidos al ARNT, y los factores de iniciación y elongación, que son proteínas que ayudan a iniciar y a elongar la cadena polipeptídica. Bueno, en resumen, el proceso de traducción inicia en el ribosoma cuando se une al ARNM y se posiciona en el codón de inicio. De ahí el ribosoma lee la secuencia de nucleótidos del ARNM y ensambla los aminoácidos correspondientes. Después el ribosoma cataliza la formación de un enlace peptídico entre el aminoácido y la cadena polipeptídica en el crecimiento. Para después el ribosoma se mueve a lo largo del ARNM y continúa la elongación de la cadena polipeptídica. Y cuando el ribosoma alcanza el codón de terminación, se detiene y la cadena polipeptídica se libera. Bueno, aquí podemos ver que este proceso requiere mucha energía, 90%. Un enlace peptídico requiere 2 moléculas de ATP y carga 2 tRNA, un GTP, que es el tRNA en el sitio A, y un GTP, que es para la translocación. En las procariotas, el acoplamiento de transcripción, que es la traducción, más de un gen de mRNA, que son los mensajeros policistrónicos, y la síntesis de 300 AA entre 20 segundos. En las eucariotas no hay acoplamiento, los mensajeros no son policistrónicos y muchos ribosomas se encuentran en el mRNA polisoma o polirribosoma. Que aquí podemos ver la diferencia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los polirribosomas.
La función de los polirribosomas en la traducción son diversas. Una de ellas es que el polirribosoma permite que la traducción del RNA sea más eficiente y rápida. También cumple múltiples ribosomas trabajan juntos y pueden traducir la información genética en una proteína más rápido que un solo ribosoma. El polirribosoma también permite que la célula produzca grandes cantidades de proteína de manera eficiente. La formación del polirribosoma comienza cuando un ribosoma se une al ARNM en un sitio específico. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo del ARNM, otros ribosomas se unen al ARNM en sitios específicos, formando un polirribosoma. El polirribosoma continúa creciendo a medida que más ribosomas se unen al ARNM. Su importancia en la traducción es que el polirribosoma es esencial para la traducción eficiente del ARNM en proteínas. También permite que la célula produzca grandes cantidades de proteínas de buena manera. Y también va a permitir que la célula responda rápidamente a cambios en el entorno celular. Ahora les voy a hablar sobre el código genético. En el código genético hay una teoría que es el experimento de Crick, en el cual se trata un gen R2-Fago T4 tratado con un mutágeno de proflavina, en el cual se añada o quita un NC, y para después una mutación de desplazamiento. Y el código genético es un conjunto de reglas que determinan cómo la información genética contenida en el ADN se traduce en proteínas. Es un sistema de codificación que permite que las células lean las secuencias de nucleótidos del ADN y la traduzcan en una secuencia específica de aminoácidos. La función del código genético en la traducción va a servir para que permita que las células lean las secuencias de nucleótidos del ADN y la traduzcan en una secuencia específica de aminoácidos. El código genético es universal, lo que significa que es el mismo en todas las células vivas. También el código genético es degenerado, lo que significa que más de un codón puede especificar el mismo aminoácido. También existen diferentes tipos de codones. Uno de ellos es el codón de inicio, que va a iniciar con un AUG siempre va a iniciar desde aquí, que especifica el aminoácido metionina y señala el inicio de la traducción. Los codones de terminación serán UAA, AUG y UGA, que señalan la finalización de la traducción. También los codones de aminoácidos, que son 61 codones restantes, que especifican los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas. El proceso de traducción del código genético empieza cuando la célula lee la secuencia de nucleótidos del ADN y la transcribe en una molécula de ARN, que es el mensajero, también llamado ARNM. El ribosoma se une al ARNM y comienza a traducir la secuencia de nucleótidos
en una secuencia específica de aminoácidos, para después el ribosoma lea la secuencia de codones del ARM y selecciona el aminoácido correspondiente para cada codón. El ribosoma forma un enlace peptídico entre los aminoácidos y crea una cadena polipeptídica. Y por último la traducción continúa hasta que el ribosoma alcanza un codón de terminación, que sería este de acá. Diferencias entre replicación y transcripción por un lado y traducción por el otro. En el primer paso de flujo de la información del DNA a DNA o DNA a RNA, el lenguaje es lineal y biyectivo y por lo tanto reversible, como lo muestra la existencia del fenómeno de retrotranscripción. Pero el paso de RNA a proteína es irreversible. El código es degenerado y la proteína adquiere, conforme se traduce, una estructura no lineal tridimensional. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo, al iniciar la traducción tenemos que tener un AUG y pues ya dependiendo aquí con qué se une va a ser el nombre de el aminoácido. Y pues como podemos ver son varios, alrededor de 60, y pues ya aquí dependiendo de cuál tendrá su propio nombre. Ahora hablaremos sobre las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que afectan a la estructura o el número de cromosomas de un individuo. Como sabemos, cada persona va a tener cromosomas que en estos se van a almacenar pues nuestra genética y parte de lo que tenemos para la síntesis de proteínas. Se deben a los errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis, y estas mutaciones tanto pueden ser como beneficiosas para el que las porta, como también puede provocar enfermedades o hacer que sean lo contrario, o sea, que nos hagan daño. Van a existir diferentes tipos de mutaciones. Una de ellas es en el reordenamiento cromosómico, que en este se encuentra la duplicación, deleción, inversión y translocación. También van a existir las aneuploidías, que supone un aumento o disminución en el número de cromosomas. También están las aneuploidías, que estas son un aumento o disminución en el número de cromosomas. Y la poliploidía, que es la presencia de conjuntos adicionales de cromosomas. Primero vamos a hablar sobre el reordenamiento cromosómico. Los reordenamientos cromosómicos son cambios en la estructura de los cromosomas que pueden involucrar la pérdida o ganancia de material genético. Y también van a existir diferentes tipos de reordenamientos cromosómicos, como es la duplicación.
La duplicación es un segmento de un cromosoma que se duplica y puede ocurrir en cualquier lugar del cromosoma y puede involucrar uno o varios genes. La duplicación puede llevar a la creación de nuevos genes o a la alteración de las funciones de los genes existentes. Esto quiere decir que cuando el segmento se duplica, puede provocar que a la hora de la síntesis proteica o de alguna función, pues por ende produzca una mutación y afecte a esta o la beneficie. Aquí podemos ver que el cromosoma de este lado se duplicó, entonces ya no solo va a haber uno, sino van a haber dos iguales. La delesión. En esta va a existir una pérdida de un segmento de un cromosoma, como lo podemos ver aquí. Aquí tendrían que ser dos iguales a este y se perdió uno. Puede ocurrir en cualquier lugar del cromosoma y puede involucrar uno o varios genes. También la delesión puede llevar a la pérdida de funciones de los genes afectados. La inversión. La inversión es de un segmento de un cromosoma, y esto quiere decir que va a haber un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia el sentido dentro del propio cromosoma. También puede ocurrir en cualquier lugar del cromosoma y puede involucrar uno o varios genes. Esto puede llevar a la alteración de la función de los genes afectados. Esto quiere decir que, como lo podemos ver aquí, a la hora de cambiar el cromosoma, va a cambiar su orden, y por ejemplo, si estaba en la parte de arriba, de un lado, del otro estará de abajo. Ahora la translocación. La translocación es el intercambio de material genético entre dos o más cromosomas. Puede ocurrir entre cromosomas homólogos o no homólogos, y la translocación puede llevar a la creación de nuevos genes o a la alteración de la función de genes existentes. Y también, como lo mencioné, es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Ahora vamos a hablar sobre las aneuploidías. Bueno, ahora hablaremos sobre las aneuploidías. Las aneuploidías son cambios en el número de cromosomas que pueden ocurrir en las células, y van a existir diferentes tipos de aneuploidías, como lo son las monosamía. La monosamía es la pérdida de un cromosoma. Puede ocurrir en cualquier cromosoma y puede llevar a la pérdida de función de genes afectados. Y pues esto va a ocurrir en la pareja de cromosomas homólogos 2N1 del cromosoma. También está la disomía. La disomía es la presencia de dos cromosomas en lugar de uno. Puede ocurrir en cualquier cromosoma y puede llevar a la alteración de la función de los genes afectados. Aquí lo que va a ocurrir es que en vez de tener un gen hereditario del papá y uno de la mamá, vamos a tener dos de uno mismo. Entonces esto va a ocurrir y va a provocar que existan cambios en la recombinación.
También está la trisomía. La trisomía es la presencia de 3 cromosomas en lugar de 2. Puede ocurrir en cualquier cromosoma y puede llevar a la alteración de la función de los genes afectados. Y aquí se encuentran las enfermedades como lo es el síndrome de Down. También está la tetrasomía y pentasomía. La tetrasomía es la presencia de 4 cromosomas en lugar de 2, o sea que va a haber el doble. Puede ocurrir en cualquier cromosoma y puede llevar a la alteración de la función de los genes afectados. Y la pentasomía es la presencia de 5 cromosomas en lugar de 2, y de igual manera puede ocurrir en cualquier parte del cromosoma y provocar cambios o afectar a los genes. Bueno, también está la poliploidía. En genética, la poliploidía es el fenómeno por el cual se originan células, tejidos u organismos con 3 o más juegos completos de cromosomas o genoma. Tales células, tejidos u organismos se denominan poliploides. La poliploidía es más frecuente en animales y plantas que en humanos. Y pues bueno, las consecuencias de las mutaciones cromosómicas, como lo mencioné, pueden llevar a una variedad de consecuencias, incluyendo enfermedades genéticas, como lo son la trisomía, que es el síndrome de Down. También puede provocar cáncer. Las mutaciones cromosómicas pueden contribuir al desarrollo del mismo y problemas de desarrollo. Las mutaciones cromosómicas pueden causar problemas de desarrollo como la discapacidad intelectual o los defectos de nacimiento. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down, primero, ¿qué es? Es una mutación cromosómica que se caracteriza por la presencia de un cromosoma 21 adicional en la célula del cuerpo. Esta condición es también conocida como trisomía 21. Y pues bueno, las causas del síndrome de Down principalmente es el error en la meiosis. El síndrome de Down se produce cuando hay un error en la meiosis, el proceso por el cual las células germinales se dividen para formar gametos, que son los espermatozoides u óvulos. También una de las causas puede ser la no disyunción, que es el error en la separación de los cromosomas durante la meiosis, lo que resulta en la presencia de un cromosoma adicional en las células. Y también puede ocurrir por translocación. La translocación es el intercambio de material genético entre 2 o más cromosomas, lo que puede resultar en la presencia de un cromosoma adicional. Algunas de las consecuencias del síndrome de Down es la discapacidad intelectual que puede causar y que puede variar desde leve hasta muy grave. También puede provocar problemas de desarrollo, como la discapacidad física y los defectos de nacimiento, y también puede conllevar a enfermedades asociadas y que puede aumentar el riesgo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y enfermedades cardíacas. El efecto que tienen los genes principalmente es la presencia de un cromosoma 21 adicional, que significa que hay genes adicionales que se expresan en las células. También la desregulación genética puede ocurrir cuando los genes adicionales se expresan de manera anormal, lo que puede afectar la función celular. También está la interacción con otros genes. Los genes adicionales pueden interactuar con otros genes del cuerpo, lo que puede afectar a la función celular y aumentar el riesgo de enfermedades. Algunas de las características del síndrome de Down son el rostro característico. Las personas con síndrome de Down pueden tener un rostro característico que incluye ojos almendrados,
nariz pequeña y boca pequeña. También puede provocar una estatura baja. Las personas con síndrome de Down pueden tener una baja estatura. Los problemas de crecimiento. Las personas con síndrome de Down pueden tener problemas de crecimiento y desarrollo, tanto físico como mental. Y pues para el diagnóstico de esto existen dos principales diagnósticos, que son las pruebas prenatales, que en estas a la hora como los aminoácidos o la biopsia de vellosidades cariónicas pueden detectar el síndrome de Down en el feto durante el embarazo. También está el análisis cromosómico. El análisis cromosómico puede detectar la presencia de un cromosoma 21 adicional en las células. Y pues el tratamiento puede variar, puede ir desde terapias de apoyo, como la terapia física, ocupacional y del lenguaje, que pueden ayudar a las personas con síndrome de Down a mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida. También está la educación especial, que esto puede ayudar a las personas con síndrome de Down a desarrollar habilidades y alcanzar su máximo potencial. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la mutación y la variación genética. La paradoja de material genético debe ser estable para poder ser transmitido, pero también debe de poder cambiar para permitir la evolución. Bueno, la mutación es cualquier cambio o alteración estable de la estructura del material hereditario. Es la única fuente de variabilidad en una especie. Es una presión sistemática, aumenta la variabilidad de la especie y la heterogeneidad genética entre poblaciones. Una mutación puede afectar a uno o pocos nucleótidos, fragmentos de genes, segmentos de cromosomas, conjuntos completos de cromosomas y ADN extranuclear. Algunas mutaciones determinarán una cierta ventaja para la supervivencia de sus portadores y otras darán lugar a alelos equivalentes a los que ya existen, o no tendrán ninguna trascendencia por afectar solo a fragmentos del ADN no codificante. También pueden existir mutaciones desventajosas por conllevar una mayor dificultad para sobrevivir, reproducirse, incluso por determinar la muerte de sus portadores. Bueno, y va a haber mutación, diferentes tipos de mutación, reparación y recombinación. La mutación en el DNA puede ser espontánea versus inducida, somática versus germinal, aleatoria versus dirigida, tasas de frecuencia de mutación, base molecular de la mutación espontánea, mutagénesis química y física, y reparación del DNA puede ser directa, por escisión, postreplicativa, entre otras.